para poder iniciar la clase. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, estoy con un retorno acá. Sí. Sí, buenas tardes. Estamos acá presentes en este espacio de disertación, ¿no? De conocimiento sobre un contenido muy importante para nuestra cotidianidad política, ¿no? Y es esta clase abierta que es prácticamente organizada y apoyada por la Universidad Simón Bolívar, la Coordinación de Formación Generales del Decanato de Estudios Generales, el Centro Mario Briceño Vilagorri del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela y el Estudio General Hombre y Cultura Social. Tenemos el agrado de invitar a esta clase abierta que se denomina Entre Armas y Política, un recorrido histórico por las relaciones civiles y militares en Venezuela e Iberoamérica. Bienvenidos todos los presentes. Agradezco pues su participación en este espacio. Y de todas maneras agradezco su presentación, su integración. Viendo acá que se me cayó la conectividad en la laptop, ¿no? El teléfono me está funcionando. Bueno, vamos a darle pie al profesor Richard López, mientras que retorno otra vez, digamos, la conectividad de la computadora para poder seguir con esta operación. Como mientras Germán retorna la conectividad, bueno, voy a presentar al profesor Richard López. El profesor Richard López es magíster por la UCAM en historia. El profesor es profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagógica Mental Libertador, en el Departamento de Geografía e Historia, de la Cátedra de Ciencias Sociales. El profesor tiene diferentes artículos y ponencias sobre el tema de las relaciones civiles y militares. Entonces, profesor Richard López, el auditorio es suyo. No sé si vas a compartir pantalla, Richard. ¿Alguna presentación? No, Alejandro. A capela. Ok, entonces todo el auditorio tuyo, Richard. Gracias, Alejandro. Bueno, muy buenas tardes. Creo que hay un micrófono que está abierto. No. Recordemos que son 10 minutos de exposición. Perfecto. Iniciamos. Creo que hay un micrófono abierto, Alejandro, Germán. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Yo primero quiero agradecer al doctor Germán Guía, al doctor Alejandro Rodríguez y a todos los que están comprometidos con la organización de este evento por la invitación para compartir con ustedes mis impresiones con respecto a este tema. De igual forma, saludar a los colegas que comparten conmigo la responsabilidad de desarrollar la temática del día de hoy y sin duda quienes le dan sentido a este evento, que es el público asistente que se interesa por estas problemáticas, porque son súper importantes. Entiendo, como me acaba de decir el doctor Guía, que tengo 10 minutos para desarrollar mi presentación, la cual, bueno, se circunscribe al corpus teórico de las relaciones civiles y militares. Sin duda sabemos que en 10 minutos difícilmente se puede de una u otra manera profundizar en esta temática, sin embargo, he considerado tocar los aspectos, digamos, centrales, genéricos de las relaciones civiles y militares que permitan de una u otra manera poder entender para los que no son, digamos, personas que han trabajado el tema, las sucesivas presentaciones que vienen después de mí.
Toda vez que, bueno, que hay una cantidad de teóricos que se han abocado a esta problemática y que no necesariamente concuerdan en las concepciones de algunos términos en particular. Entonces yo quería comenzar hablando de las relaciones civiles y militares, quizás con eso, con una cuestión así como una reducción al absurdo, es decir, por lo que no es. Y esto lo digo porque mi experiencia como profesor en el área, administrando cursos de relaciones civiles y militares, me he conseguido que la preconcepción que tienen los estudiantes del tema termina por acercar la historia militar o equiparar la historia militar con las relaciones civiles y militares, y realmente no es lo mismo. Richard, ¿tienes el micrófono apagado? Caramba, he estado hablando 5 minutos con el micrófono apagado, No, imagínate. tienes Chévere. 30 segundos nada más. Ok, 30 segundos. Okay. Repito. Bueno, no se había escuchado nada, Alejandro. No, solamente los últimos 30 segundos fue que se te apagó. Ok, chévere. ¿Me puedes indicar dónde me quedé? Si llegué a hablar de las relaciones civiles y militares, no lo Te expliqué, ¿no? quedaste que los alumnos no tenían un concepto claro, que lo confundían con historia militar. Perfecto. Bueno, entonces, para ya ir precisando de qué va este tema de las relaciones civiles y militares, esto no es más que la interacción y entre el equilibrio de poder que se da entre la élite civil y la élite militar, ¿ok? Es decir, el equilibrio de poder que se da entre el sector civil y la Fuerza Armada, particularmente viendo hacia un modelo de relaciones civiles y militares liberal. Esto no quiere decir que las relaciones civiles y militares no atiendan una problemática dentro de un modelo de relaciones civiles y militares tradicional. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que en un modelo de relaciones civiles y militares tradicional, la élite civil y la élite militar está confundida en un mismo cuerpo. Bien, mientras que en un modelo de relaciones civiles y militares liberal se entiende que las funciones de administración del Estado son distintas a las funciones de garantizar la seguridad y defensa de un Estado en particular. Por lo tanto, existen dos élites bien diferenciadas, la militar y la civil. ¿Ok? Otro punto importante que no podemos perder de vista es que el sector militar en un modelo de relaciones civiles y militares liberal está subordinado al poder civil. ¿Ok? Y es allí donde los teóricos ponen el ojo. ¿Ok? Y ponen el ojo, y aquí es donde le vamos a dar un poco de sentido al estudio de las relaciones civiles y militares. ¿Por qué estudiar las relaciones civiles y militares? Bueno, vamos a ubicarnos en un contexto, la década del 50 del siglo XX. Una década importantísima porque le antecede a la, creo que hay un micrófono prendido, le antecede a esta década la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y si echamos un poco más para atrás, tenemos la Primera Guerra Mundial. Y consecuentemente a la Segunda Guerra Mundial, bueno, la erección de dos polos que es antagónicos que se enfrentan, digamos el bloque hegemónico soviético y el bloque hegemónico liberal capitalista, que va a demandar la necesidad de la masificación de la Fuerza Armada, de ejércitos potentes con una gran capacidad de fuego, muy tecnificados, que de una u otra manera, intramuro a las naciones, va a potenciar la posibilidad de un desequilibrio entre el poder civil y el poder militar. En este sentido, los teóricos están viendo que, digamos, la importancia que adquiere el sector militar pudiera generar la posibilidad de que se rompiera el dique en el cual los militares aceptaran de buena forma simplemente quedarse con la administración con la gerencia del ámbito castrense y pudieran irrumpir en el ámbito civil y desplazar a los civiles de sus funciones. ¿Ok? Es allí donde radica la preocupación por la cual estos teóricos como, y puedo nombrar algunos aquí, como Peter Feaver, como Samuel Ferhan Huntington, Geiger Taylor, puedo mencionar a Morris Yanovich, en el caso venezolano, también tenemos pues una cantidad de estudiosos del tema de las relaciones civiles y militares influenciados pues por todos estos teóricos
que fueron los que iniciaron los estudios. Podemos hablar de Domingo Irving, de Luis Alberto Gutó, Hernán Castillo, Inés Guardia Rolando tiene algunos trabajos sobre el tema del caudillismo. Entonces, es un tema que se ha venido trabajando en Venezuela bajo pues, la influencia de estos teóricos que ya mencioné anteriormente. Volviendo a la cuestión, ya entendiendo la importancia de las relaciones civiles y militares, por lo menos en el ámbito internacional, en el caso venezolano, bueno, está plenamente justificado en términos de que ese dique sí se logró romper en el tarde del año 48 al año 58, donde los militares asumieron el control político, la gerencia política del Estado. Entonces, digamos que ahí hay una impronta, hay una Buenas tardes. Esperamos entonces que el profesor López se vuelva a conectar. Se le cayó la señal y creo que al profesor Guía también se le tiene algún problema con la señal. Lo veo conectado, Sí, pero no aquí sé. estoy bien, sí. Ok. Aquí en casa, Montalbán hasta un ente, se me cayó la señal en la computadora y en el teléfono, ¿no? Pero ya retomé otra vez con la computadora, con el teléfono, mejor dicho. Y veremos cómo está esperando esta parte blanca, de lo que es la... Sí, veo. Entonces, sí, ya retornó el profesor López. Profesor López, ¿nos escucha? Perfecto, Alejandro. Creo que me quedé hablando del control civil, ¿correcto? Disculpen cosas que pasan. Sí, habías nombrado los teóricos más importantes que tienen una influencia en este tema. Ok. Y les había mencionado que, bueno, que el tema de las relaciones civiles y militares está plenamente justificado ante el desarrollo creciente de los ejércitos, esa masificación de los ejércitos, digamos, la potenciación de los ejércitos, la tecnificación de estos ejércitos y además lo importante que se va, digamos, la clara importancia que va a adquirir el sector militar dentro digamos, un contexto histórico de confrontación, de tensión tan grande que representó la Guerra Fría. Pero en el ámbito venezolano, y me estoy refiriendo en este caso, digamos, a las tensiones en las cuales no se dio la ruptura para los países, pensemos, no sé, en países como Estados Unidos, pero en países como Venezuela sabemos que sí hubo ruptura y tuvimos la experiencia de un sector militar que logró romper y asaltar el ámbito civil y administrar el Estado. Ejemplo, la década militar del año 48 al año 58. Es ahí donde radica la importancia, digamos, de estudiar el tema de las relaciones civiles y militares. Y hay otro aspecto importante, y es que estos teóricos entienden que hay un elemento importante que tiene que ser objeto de estudio, y es que lo que mantiene a los militares dentro de su esfera, dentro de sus funciones naturales, que es la gerencia de la violencia, es la profesionalización militar, ¿ok? Y la profesionalización militar nos lleva a un término que para mí es la columna vertebral del tema de las relaciones civiles y militares, que no es más que el control civil,
¿ok? Luis Alberto Butó llega a mencionar que no solo se tiene que hablar de control civil, sino de control civil democrático, ¿ok? Y esto lo dice, y creo que tiene mucha razón en mencionarlo, porque señala que puede existir un control civil que secuestra a la Fuerza Armada en función de un proyecto particular, de un proyecto partidista. Experiencias históricas tenemos. Entonces, él dice que realmente el control civil sano es el control civil democrático, es decir, es aquel en el cual los militares se someten de buen agrado, entendiendo cuáles son sus funciones. Digamos que hay un espíritu de cuerpo, hay una corporatividad de cuerpo que entiende que esas son sus funciones y las terminan alejando del ámbito civil. Entonces, ya para clarificar un poco y precisar esto de control civil, vamos a decir ya en precisión de qué va esto del control civil. Bueno, esto no es más que la supremacía de los civiles en la gerencia política de la sociedad moderna. Y fíjense que estoy hablando de la sociedad moderna porque esto de una u otra manera reafirma lo que les había mencionado al principio. Estamos hablando de una preocupación atinente a un sistema político caracterizado por un modelo de relaciones civiles y militares liberal, ¿ok? Donde las funciones de seguridad y defensa y de administración del Estado están bien especificadas y están separadas unas de la otra. Ahora bien, yo les había mencionado que el control civil tiene como gran preocupación el tema de la profesionalización militar, ¿ok? Hay un micrófono abierto. Y en este sentido hay dos términos también que tenemos que tener claros. Uno es oficial militar profesional y el otro es oficial militar pretoriano. ¿Qué es un oficial pretoriano? Bueno, digamos que para no consumir mucho tiempo, un oficial pretoriano es un militar que en su condición de hombre de armas hace uso de la violencia o amenaza con usarla para lograr beneficios políticos. Es decir, ese militar que tiene hambre de administración política. Mientras un oficial militar es aquel que se entiende como libre de ejercicio político, es obediente y no deliberante. Ahora, ese oficial militar profesional tiene unas ciertas características, ¿ok? Voy a mencionarlas, voy a precisar esas características. Son, digamos, tres en específico. Una tiene que ver con la experticia, la otra con la responsabilidad social y la última tendría que ser la corporatividad de cuerpo de oficiales, es decir, el esprit de corps. ¿A qué nosotros nos referimos con destrezas propias de la oficialidad? Bueno, esta se origina en el hecho de que en el hecho Richard, se te volvió a cerrar el micrófono. bueno, por alguna razón se cierra solo, no sé por qué razón. ¿Dónde me había quedado, Alejandro? Realmente se cierra porque estoy cerrando los micrófonos y el que va quedando abierto queda debajo de tu nombre. Entonces, cuando lo hay silenciado, mejor se queda con tu Ok. nombre. El último que ¿Me dijiste, indicas dónde me quedé, Alejandro? los últimos Ok, 30 segundos. bueno, hablaba de las características. Ok, estaba hablando un poco de las características de lo que es un oficial profesional. O sea, cuando hablamos de un oficial profesional, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de un oficial con experticia, estamos hablando de un oficial con responsabilidad social y de corporatividad de cuerpos oficiales. ¿A qué nos referimos con la primera? Bueno, a que digamos, va a organizar, va a mantener y va a dirigir un conjunto humano que tiene por finalidad la gerencia de la violencia. Dice que esto es importante porque reafirma de nuevo el tema de que un oficial profesional se mueve dentro del ámbito en el cual él tiene inherencia. Es un ámbito natural en él, ¿ok? Es decir, un militar que gerencia algo distinto a la violencia, que esté fuera de ese conjunto, de esos límites, pues ya está dejando de ser profesional para convertirse en un oficial pretoriano. Luego tenemos la responsabilidad social, es decir, el uso de sus destrezas de forma correcta. En este sentido, aquel oficial militar, como yo había mencionado anteriormente, que haga uso de su condición de hombre de armas para lograr algún privilegio político, ya rompe con el ethos castrense. Y por último, el esprit de corps, que es ese sentimiento de pertenecer a una organización distinta a las existentes dentro de un Estado. ¿Ok?
que no se entiende como político, que no se entiende como maestro, que se entiende como militar y que entiende su responsabilidad social. Bien, allí hay un elemento importante que es una identidad ética, ¿no? Es una identidad de su ethos como oficial. Y eso, de una u otra manera, son los elementos que pueden definir a un oficial militar. En este sentido, bueno, la presentación que acabo de hacer hoy se paseó por tratar de entender un poco de qué van las relaciones civiles y militares. Hablamos un poco de su importancia, que la justifica. Nombramos algunos autores, tanto extranjeros, los pioneros, los que iniciaron esta investigación. Luego nos paseamos por algunos investigadores venezolanos. Um, Luego hablamos sobre el control civil. Habíamos dicho que era sumamente importante porque es la columna vertebral de los estudios de las relaciones civiles y militares. Nos pasamos por algún ejemplo histórico, hablamos de la década militar, la nombramos única y exclusivamente. Luego mencionamos lo que era un militar profesional de un militar pretoriano, eh, poder identificarlo a través de sus características, y luego cerramos con las características que definen al profesionalismo militar. Con esto creo que cierro mi presentación. Bueno, gracias por escucharme. Sí, muy bien, profesor Richard, muy amable por su disposición de tiempo y ajustado los minutos que uno requiere para este tipo de eventos. Ahora nos vamos a darle el pase a continuación de José Betancourt, ¿no? José Betancourt habla sobre las relaciones civiles y militares en Venezuela en la transición post-convencional. El profesor José Betancourt es licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Historia de las Américas por la Universidad Católica Andrés Bello, cursa un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Además, es profesor asistente de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. También es autor de artículos en materia de relaciones civiles y militares, transiciones políticas y diferentes. Y es los micrófonos son suyos. Profesor José, no sé si va a compartir alguna presentación. Es que el profesor Germán tiene algún problema con la conexión, entonces yo más o menos voy haciendo el kit Sí, de tengo un tema con la conexión del Wi-Fi acá en la lacto, ¿no? Porque me conecto con el teléfono de la lacto y la lacto quiere conectarse. Déjeme si ya puedo iniciar. Sí, usted me dice si va a compartir pantalla. No. ¿No? Voy a ir a Ok, puro instrumental. ok, está bien, para colocar entonces algo aquí en la Lo imagen mientras. siento. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido con mi buen amigo, el profesor Germán Guía, por esta oportunidad. Tal como señala el profesor Richard López, el tema de relaciones civiles y militares en Venezuela es un tema sumamente interesante, ¿no? Y en uno de mis artículos de trabajo, el tema de transiciones políticas y relaciones civiles y militares, yo señalo que el siglo XX venezolano se puede definir como el siglo del experimento democratizador. Y uno dice, caramba, un siglo de experimento democratizador, ciertamente lo es. Y este es un siglo en el cual está presentes en tres funciones. La primera lo vamos a ver como un actor encargado de custodiar que el proceso de transición ocurra sin que ocurran grandes eventos focales. O actuante directo, o sea, impulsando el proceso democratizador. Y en otras ocasiones lo vamos a ver justamente eh, ejecutando medidas regresionistas hacia modelos de carácter autoritario. Por esa misma razón, yo considero que para poder entender bien esto, tenemos que analizar esta primera etapa de proceso de transición venezolana, que va a ser el periodo posgomecista. Pero porque aquí vamos a ver justamente cómo se va a ir construyendo esa imagen del militar profesional, y vamos a ver incluso cómo se va a ir construyendo o dibujando en alguna medida lo que va a ser esas relaciones civiles y militares, esas relaciones civiles y militares en el marco democrático, el cual va a ser un camino muy largo y complejo, el cual vamos a ver. Pero antes que nada, ya para entrar en materia,
Primero vamos a ver que hay una serie de mitos que se ha construido en la historiografía venezolana, señalando que Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez son los que promovieron la gran reforma modernizadora del ejército en lo que refiere a profesionalización, creación de inspectoría general, reglamento, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no, la realidad es que comenzamos a ver esa reforma justamente en el gobierno del general Joaquín Crespo, como un producto derivativo del proceso de reformas profundas que realizó el general Antonio Guzmán Blanco en ese marco de proyecto nacional, donde el presidente de la República no solamente se convertía en un jefe de Estado, jefe de gobierno, sino también un comandante en jefe del ejército. Esto, por supuesto, va a dar pie a una serie de reformas tanto desde el punto de vista reglamentario como desde el punto de vista de equipo y armamentos. Aquí vamos a ver justamente lo que va a ser la formación de la Academia Militar de Artillería. Aquí vamos a ver lo que es la adquisición, gracias a la misión militar alemana, de los cañones Krupp. Vamos a ver lo que es la adquisición de ametralladoras Maxim. Vamos a ver la adquisición de los fusiles Mauser, tanto modelo 71 como modelo 71-84. Vamos a ver justamente la creación de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y vamos a ver los primeros reglamentos en materia militar, en lo que refiere a organización, sistema de ascensos, procedimiento militar, etcétera, etcétera. Claro, aquí vamos a tener un punto importante con la llegada de los andinos al poder. Y es como yo siempre le digo a mis estudiantes, un segundo mito que siempre se tiende a crear en la historiografía venezolana es señalar de que Gómez es el gran pacificador, porque él logra cimentar lo que son las bases del Estado venezolano moderno y lo que viene siendo esa unidad nacional. Caramba, yo diría que aquí el gran unificador, el gran pacificador no fue Gómez, fue el petróleo. Fue el petróleo. ¿Por qué? Porque de no haber sido por el petróleo, Juan Vicente Gómez hubiera pasado la historia como un caudillo más, el cual tuvo una serie de reformas interesantes, es desplazado del poder por otro caudillo y regresamos a la misma dinámica. El petróleo va a ser justamente ese factor esencial que va a impulsar esa modernización del Estado venezolano. Y esto se va a ver justamente en lo que va a ser el tema de las Fuerzas Armadas, del ejército como tal. Primero, en 1910 inician sus actividades la Escuela Militar y Naval. Vamos a tener en el año 1912 la primera promoción egresada de esa academia. Aquí va a destacar mucho en el periodo gomecista lo que es la asistencia de los asesores, entre ellos el asesor chileno Samuel McGill, quien va a traer ya lo que va a ser todos los estudios modernos en materia militar y estrategia y formación del ejército. Vamos a ver el envío de tropas al extranjero, sobre todo a países latinoamericanos, para su especialización. Y además, aquí vamos a tener un punto importante, porque durante el periodo gomecista está comenzando a surgir militares profesionales egresados de academia militar, los cuales van a coexistir con lo de la restauradora, a quienes incluso se les tiene que dar formación y se crea la escuela de aplicación. Es una escuela para nivelar a la labor de batalla a fin de que se adapten a la profesionalización militar. Muy bien, entremos ya en materia. Sabemos muy bien, el general Juan Vicente Gómez tuvo una serie de... Ok, las conexiones están hoy en rompan filas. Eh, ok, como iba explicando, el general Juan Vicente Gómez tuvo una serie de reformas constitucionales donde lo que más va a destacar va a ser la última, del año 31, si no me equivoco, donde establece que en caso de ausencia temporal o total del jefe de Estado, su ausencia será cubierta por un ministro de su mayor confianza, en este caso el general Arce López Contreras. El caso del general López Contreras es interesante porque él, tanto como ministro de Guerra y Marina de Gómez, él también se va a integrar a estas misiones que van fuera del país para adquirir nuevos conocimientos y él va a tener contacto con lo que es la sociedad, no solamente en el ámbito militar, también en el ámbito civil, conocer lo que es la tendencia, el nuevo debate político en el materia de ciencias militares. En Venezuela vamos a tener también un debate, vamos a ver los positivistas, donde se ha dicho de paso, no es que los positivistas dedicaran todas sus llevar, a glorificar la imagen de General Gómez. Vamos también a ver a estos positivistas debatiendo y analizando qué es democracia. ¿Por qué?
porque a la par tenemos también en el país, desde el punto de vista del sector estudiantil, la formación de agrupaciones estudiantiles de ideología marxista-leninista, quienes van a promover también el debate político, que vamos a la generación de 28, vamos a ver el surgimiento de Partido Revolucionario Venezolano, vamos a ver el surgimiento del Partido ARDI, que es la base de lo que hoy día es Acción Democrática. Justamente el debate político, claro, este sector opuesto a Gómez totalmente socialista. Entonces, fallece el general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935. Eleazar López Contreras asume la presidencia provisional. Vamos a ver que día después de la muerte del general Gómez van a estallar una serie de protestas y vamos a ver cómo esta serie de protestas van a llevar importante, punto parteagua, porque aquí vamos a ver a Eleazar López Contreras que se va a convertir de ese momento, y como señalan algunos autores, un gomecista que reacciona contra el gomecismo. Recuerden que General López Contreras viene de la Revolución Liberal Restauradora, se forma y mantiene una vida activa dentro del ejército. Y ¿por qué razón digo que es un gomecismo reaccionario al gomecismo? Por la serie General López Contreras, donde va a contar con el apoyo del Congreso Nacional, que era Congreso gomecista, en el año 36. De hecho, los debates que se van a plantear en el seno del Congreso del 36 van a ser muy ricos, muy interesantes. Vamos a ver los primeros debates con respecto al derecho al voto femenino, vamos a ver los primeros debates en materia de lo que va a ser de lo que podríamos definir hoy día derechos humanos. Vamos a ver debates incluso sobre el tema educativo, debates los cuales, por supuesto, en el año 45 van a tener un segundo episodio y se van a materializar, van a ampliar con la constituyente del 47. Entonces, Eleazar López Contreras, ante los sucesos del 14 de febrero, los cuales ponen en peligro justamente esa compleja transición tras la muerte de Gómez, el general lo que va a proceder es lanzar su famoso programa, el programa de febrero, el cual fue presentado a los caraqueños el 21 de febrero, año 36. El programa de febrero, para ponerlo a grosso modo, es un plan macro de políticas públicas que va a seguir el gobierno nacional. Saca de todo esto es que cuando se refiere al tema de las Fuerzas Armadas, y cito, el general López señala, nuestras Fuerzas Armadas constituyen hoy una de las instituciones mejor organizadas al servicio de la colectividad nacional. El país ha tenido elocuente testimonio de ello en recientes ocasiones, y esa conducta merece bien de la patria. El gobierno está dispuesto a que esa tradición se afirme y se acreciente mediante los perfeccionamientos que empiece a introducir en la fuerza de tierra, mar y aire. Interesante porque aquí la historiografía se empeña en encerrarse exclusivamente en el programa de febrero como el único plan, el único programa político que te plantean reformas nacionales, sin considerar que el general López Contreras con ese programa logra en alguna medida tranquilizar a los sectores políticos opositores de corte marxista-leninista, que estaban también presentando reformas. Revolucionario venezolano que va a ser base de lo que va a terminar siendo Partido Comunista de Venezuela. Principio presentado el 5 de julio de 1926. En este programa, que si usted lo revisa, en una estructura de plan de políticas públicas, vamos a ver justamente Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo vamos a ver? Enfocado en que las Fuerzas Armadas tienen que ser un instrumento de la cual las Fuerzas Armadas sean no solamente instrumentos de la revolución, sino que sean parte del partido, incluso elementos del partido estén encargados de dirigir la política de las Fuerzas Armadas, del ejército venezolano. En contraparte, veremos 5 años de ARDI, a la agrupación revolucionaria de izquierda, donde estaba Rómulo Betancourt, que va a ser base posteriormente de Acción Democrática, donde el famoso plan de Barranquilla, presentado al país el 22 de marzo de 1931, presentado, ellos también van a tocar el tema militar, el PRB, sino que ellos lo van a tocar desde un enfoque más moderado, en el cual consideran de que el ejército debe estar fundamentado única y exclusivamente en proteger lo que es la soberanía nacional, que es lo que estaría planteando Ardi en este marco. Es decir, señores, la principal reforma que tenemos que hacer al llegar al poder
es promover el derecho al voto. Y allí el ejército va a ser un instrumento esencial en la protección de los intereses de los ciudadanos a través del ejercicio al voto. Una vez presentado el programa de febrero, vamos a ver luego, el 28 de octubre de 1936, al Partido Democrático Nacional, que va a ser parte de esa evolución de lo que hoy día es Acción Democrática, presentando un programa. Y en el programa vuelven a tocar, que ellos van a decir, apoyamos a López en todo, lo apoyamos en todo lo que está planteando, pero en el tema militar no podrá sea un elemento totalizador de lo que es la protección al Estado. No, también tiene que estar enfocada en la protección del derecho al voto, es decir, el derecho al sufragio, el derecho que sea garantista, que las Fuerzas Armadas sean los que lógicamente, este proceso de reestructuración que va a llevar a cabo López Contreras va a llevar ciertamente a que se dé una serie de reformas interesantes. Y aquí vamos a ver algo puntual que llama mucho la atención. Y es que, primero, el general López Contreras como elemento unificador para presentar la idea de lo que es la nueva visión del soldado venezolano se ampara en la idea del bolivarianismo. El bolivarianismo visto, tal como lo señala el profesor Germán Carrera Damas, una ideología que ayuda o que inspira a movilizar al venezolano, a la búsqueda del venezolano hacia un mejor destino. Pero esto también va a generar un segundo problema, porque de las promociones que van a egresar de la escuela militar en este periodo, que es el periodo de López, que se va a ir a especializar a las academias militares, sobre todo a la del Perú. Aquí vamos a ver a Marcos Pérez Jiménez, aquí vamos a ver a Llovera Páez, a todos estos oficiales, que se van a ir a Perú. Y aquí vamos a ver el comienzo del problema pretoriano. Porque recordemos que para el periodo en el cual está gobernando el general Eleazar López Contreras, tenemos justamente que en Europa tenemos la confrontación entre la ideología comunista contra la ideología fascista y nacionalsocialista. Profesor Betancourt, le quedan 2 minutos. Dentro de lo que es esta ideología, ya voy a cerrar, dentro de esta ideología fascista, los cuales justamente, que va a ser la base de lo que es la Unión Patriótica Militar, la cual justamente cuando llega a Medina, y esto es interesante observarlo, porque Medina Angarita cuando toma el poder, aquí también vemos un Medina pensando del punto de vista en el cual, con esto cierro, Germán, disculpa a lo largo de mi exposición, un elemento que va a presentar Medina Angarita sobre el tema de por qué razón muchos jóvenes venezolanos se iban a las escuelas militares, era porque era la única fuente de oportunidad, porque durante el gomecismo el gobierno cerró las universidades y el único lugar en el cual los jóvenes podían aspirar a una formación profesional era en el sector militar. Por eso vamos a ver esa confluencia de ideas. Y esto, por supuesto, y con esto cierra, más allá de todos los sucesos que conllevaron a lo que fue el golpe de Estado del 18 de octubre del 45 y la compleja transición del trienio ADECO y luego lo que va a venir siendo la década militar, no se puede negar que todo el debate intelectual venezolano que se desarrolló ahí durante todo el periodo gomecista, en el cual confluyeron positivistas con marxistas y leninistas, más los aportes del exterior en todo lo que va a ser el tema de democracia y demás, ayudaron a ir formando una idea de militar profesional el cual fue evolucionando a lo largo de la historia venezolana y evolucionando de manera muy importante. Vamos a tener distintos cortes en el cual el militar va a estar enfocado no solamente a lo que es la defensa nacional, sino también a entender cuál es su rol, pero esto también va a tener una contraparte, la cual se va a construir en las escuelas militares, que son las logias de militares que va a estar enfocado en la idea pretoriana, que es de ellos considerarse, a partir del bolivarianismo, árbitros, los únicos árbitros de la voluntad nacional en situación de crisis, abriendo, por supuesto, todos estos intervalos de crisis que tuvimos en Venezuela ya en la segunda mitad del siglo XX, con militares tanto de tendencia de derecha como con tendencia de izquierda y bueno, lo que se ha vivido últimamente en Venezuela. Bueno, con esto cierro, disculpen lo largo y bueno, feliz tarde a todos. Muchas gracias, profesor Betancourt. Muy interesante el tema, ¿no? O sea, un balance histórico sobre las relaciones civiles y militares. El profesor López también con estos conceptos teóricos, ¿no? De estos temas que de alguna manera se vienen cultivando. Ahora abrimos el espacio para el profesor Alejandro Rodríguez con su disertación sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso democratizador de la América del Sur. Una aproximación histórica.
El profesor Rodríguez es doctor en cultura y arte para América Latina y el Caribe por la Universidad Pedagógica Experimental de Ecuador, específicamente en Caracas. Es profesor agregado adscrito al Departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. También se desempeña como coordinador de investigación e innovación. Es miembro del Centro de Investigaciones Históricas Valores Gorri, y el profesor tiene su tiempo de posición de 10 a 15. Profesor, los micrófonos son suyos. Gracias, Germán. Buenas tardes para todos. La presente disertación, como ya han señalado, pues se denomina el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso democratizador de América del Sur, una aproximación histórica. Esta ponencia va a partir de dos premisas básicas. La primera es, estas premisas, perdón, son ideas expuestas por Domingo Irwin y Alberto Butó, dos teóricos que iniciaron el estudio de las relaciones civiles y militares en Venezuela. La primera eh, que vamos a señalar es la del doctor Domingo Irving, quien señalaba pues que desde la formación del Estado moderno venezolano, la influencia política del sector militar ha sido una constante expresada en acuerdos tácitos militares civiles y políticos militares. La segunda, la de Butó, nos señala pues que en América Latina, en la centuria pasada, la intervención en política de las Fuerzas Armadas es una constante histórica, al punto que muy pocas, por no decir ninguna, de las naciones agrupadas en el subcontinente pudieran escapar de este flagelo. En síntesis, estas dos ideas nos señalan que en el subcontinente suramericano las Fuerzas Armadas han tenido un papel importante tanto en su proceso de independencia como en el establecimiento de los regímenes de gobierno que se han dado. En consecuencia, tiene como propósito esta ponencia analizar el rol que ha jugado las Fuerzas Armadas en la democratización de América del Sur mediante el estudio de las relaciones civiles y militares que se dieron en el siglo XX. Acá, para llevar a cabo este análisis, vamos a dejar en claro tres conceptos básicos. El primero, los regímenes de gobierno, en el cual pues entendemos la democracia como el sistema de gobierno que reconoce a los individuos capacidades cognitivas y morales para ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. Huevona. Por favor, Moisés, el micrófono. Puedo atender a las dos cosas a la vez en este momento. Güey, pero ¿por qué te haces conmigo? Vale, verga. Me da el número re. Disculpe, entonces, la democracia como el sistema de gobierno que reconoce a los individuos capacidades cognitivas y morales para ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes cívicos. Es decir, que la democracia es la forma de gobierno donde se reconoce al ciudadano capacidades para participar en la toma de decisiones y reconocer que puede controlar al gobernante. De allí que tenemos instituciones horizontales y verticales. Las horizontales, pues, son las instituciones del Estado y las verticales, pues, las ciudadanas, como el voto, la libertad de expresión, los partidos políticos. Cuando hablamos de que un régimen de gobierno comienza a limitar, a manipular o a eliminar esa capacidad o ese reconocimiento de esa capacidad de los individuos para tomar decisiones y controlar al gobernante, hablamos de regímenes autocráticos. Lo entendemos entonces como el sistema de gobierno en el que un individuo o grupo busca controlar la sociedad. Dependiendo cómo de ese control, se van a dividir las autocracias en autoritarios cuando buscan un control total de la sociedad y autoritarismo cuando se reconoce la existencia de un pluralismo, pero intenta limitar el funcionamiento de ese pluralismo político. El segundo concepto que vamos a señalar es el de cambio de régimen de gobierno. Lo entendemos como la transformación política cultural de una sociedad. Política cultural porque cambian las formas de comportamiento y los valores de los individuos dentro de cada uno de sus sistemas. Ya hablamos el papel del ciudadano dentro de la democracia y cómo se limita dentro de la autocracia. Cuando ese cambio va en dirección de una autocracia a una democracia, lo llamamos transición. Y esa transición se divide en dos. La democratización, cuando es una sociedad sin experiencia en el funcionamiento de la democracia, y una redemocratización, cuando hablamos que es una sociedad con experiencia democrática. Cuando el cambio es inverso, es decir, de la democracia a la autocracia, hablamos entonces de rupturas. Esas rupturas pueden ser violentas a través de un golpe de Estado,
o a través de procesos graduales y sistemáticos como son la erosión de las instituciones democráticas. El tercer concepto, bueno, ya los compañeros que me estuvieron antes que yo, pues nos han hablado ya de lo que son las relaciones civiles y militares, que es el conjunto de interacciones dinámicas que establecen entre el ámbito civil y el militar en una sociedad. Los tipos de relaciones civiles y militares, pues el control civil, cuando el poder civil controla las políticas de seguridad y defensa y también el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la supervisión del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, el militarismo, que es cuando los cuerpos castrenses ejercen una influencia total sobre la política, la sociedad y la economía de un país. Ejemplo de ello, podríamos hablar de Corea del Norte y si vamos un poquito más atrás, podríamos hablar de la Alemania nazi. El pretorianismo, que es la relación que han hecho mayor énfasis y es la que se da en el continente, pues cuando las Fuerzas Armadas participan, como diría el profesor Domingo Irving, abusivamente en la política de las naciones. Ejemplo de ello lo podemos ver en Egipto, cuando durante la primavera árabe, Mubarak, pues llega al poder y sale del poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este protonarismo se divide en protonarismo histórico y moderno. El histórico es cuando las Fuerzas Armadas no están totalmente conformadas y el moderno cuando existen las Fuerzas Armadas ya totalmente consolidadas. Ese moderno o este pretorianismo se va a manifestar en el pretorianismo moderno o histórico gobernante, que es cuando las Fuerzas Armadas asumen directamente el rol de gobernar una nación y cuando hablamos de que ellas no gobiernan, pero hacen presión para la decisión de ciertas políticas, entonces hablamos de un pretorianismo de árbitro. Que ese pretorianismo de árbitro se divide en visible cuando esa presión está totalmente a la luz pública y subterránea cuando no se mueve en la luz pública. Ya veremos un ejemplo más adelante de estos tipos, ¿no? Dicho esto, pues podemos hablar que el proceso democratizador en América del Sur lo vamos a dividir en dos etapas. Una primera etapa que va de 1900 a 1950, y en esta primera etapa es cuando la sociedad suramericana comienza a cuestionar el funcionamiento de las repúblicas oligárquicas que habían surgido en el siglo XIX, después del proceso de independencia. Es decir, estas repúblicas donde una élite económica y política controlaban, manejaban los derechos de de la sociedad, ¿no? A diferencia, estos grupos, por lo tanto, los que estaban excluidos tenían pocos derechos o no estaban políticamente activos. Políticamente activos. Estas repúblicas oligárquicas se sostenían sobre el funcionamiento de los regímenes caudillistas como el del Perú de Nicolás de Pierre-Loa, ¿verdad? De 1895, en el cual pues había un consenso, un acuerdo con los agroexportadores de la costa, los hacendados y mineros de la sierra y los comerciantes de Lima, quienes construyeron un país que funcionaba como una gran hacienda, donde existían dos grandes partidos políticos que eran el demócrata y el civil. Otra forma donde se sostenían estas repúblicas oligárquicas era con las dictaduras militares que, como ya nos señaló el profesor Betancourt, pues Gómez es un ejemplo claro del funcionamiento de esas dictaduras militares. ¿Okay? Estas repúblicas oligárquicas o esta sociedad que se va a mover en contra del funcionamiento de esa república oligárquica lo van a hacer a través de movimientos sociales. Es decir, que los grupos marginados se van a activar a través de qué? Movimientos indígenas, movimientos campesinos, movimientos sindicales, movimientos feministas. La particularidad de estos movimientos es que ellos no están hablando exactamente de democracia, sino que piden cambios que van a favorecer o mejorar su calidad de vida. Quien va a tomar estas protestas y estas exigencias son los movimientos estudiantiles que después se van a transformar en partidos políticos como Acción Democrática, el APRA, ¿verdad? Quienes van a darle a esas exigencias la forma de democracia. A partir de estos movimientos que van a provocar el colapso o la desintegración progresiva de estas repúblicas oligárquicas, van a surgir regímenes populistas y regímenes del burocratismo autoritario. En los regímenes populistas, pues los líderes se presentan como redentores, representantes de ese grupo que estaba excluido de los derechos, o busca crear esa simbología. ¿Ok? En este momento, las relaciones civiles y militares
que estaban, ya va, que se acá, en las relaciones civiles y militares, que en la República Oligárquica era un petronismo gobernante, histórico y moderno, van a cambiar también su forma en cuanto que no van a dejar de ser relaciones civiles gobernantes, pero se van a mover hacia un tipo de petronismo que va a adaptarse a esa realidad o a ese contexto de los regímenes populistas. En consecuencia, vamos a ver que el petronismo gobernante se va a transformar en un petronismo de masa, que es cuando las Fuerzas Armadas van a funcionar como gobernantes, pero como un cuerpo. Ejemplo de ello lo vamos a ver en Perú, cuando observamos al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, quienes van a gobernar por 10 años esa nación, y cuando hay un cambio de gobernante, porque las cosas no estaban saliendo muy bien y, y pues habían protestas y habían quejas de la población, vamos a ver cómo Juan Velasco Alvarado es sustituido por Francisco Bermúdez Morales. Y Francisco Bermúdez Morales, quien da un golpe de Estado, señala que eso no fue un golpe de Estado, sino que era una decisión que había tomado las Fuerzas Armadas de sustituir un líder por otro, ¿ok? Que era un derecho que ellos tenían. Entonces ahí podemos ver esa imagen del petronarismo de masa del del cuerpo de las Fuerzas Armadas gobernando. Cuando hablamos del petronismo populista es cuando las Fuerzas Armadas gobiernan a través de una figura carismática. Ejemplo de ello lo podemos ver en Getúlio Vargas en Brasil, quien pues creo que la denominación del padre de del pueblo, pues nos indica los elementos que estaban dentro de ese régimen de gobierno. El tercer tipo de petronarismo que vamos a ver en esta época gobernante es el petronarismo cívico-militar. En él vamos a ver que tanto civiles y militares van a establecer unas relaciones que le van a permitir a gobernar debido a que, bueno, ninguno de los dos tenía una fuerza lo suficientemente grande para someter o dominar al otro. Vamos a ver ejemplos de eso, el gobierno que se van a establecer en Venezuela con el gobierno del revolucionario se me va el nombre ya, la Junta de Gobierno, la Junta Revolucionaria de Gobierno, que va a surgir en el año 45 y va pues, a dejar de funcionar en el año 48 con la elección de Gallegos como presidente. Como estos regímenes populistas no solucionaban los problemas de la sociedad, es decir, se mantenían problemas económicos, eh, ejemplo de ello lo podemos ver en Perú, que subió el déficit del presupuesto en un 10% en menos de 5 años. Van a surgir los regímenes del burocratismo autoritario. Estos regímenes son formas de gobiernos ejercidas por las Fuerzas Armadas, donde el gobernante trata de darle solución a las exigencias de la población a cambio de que la población dejara de protestar, dejara de participar activamente en la política. Ejemplo de ello lo podemos ver con Pérez Jiménez en Venezuela y en Ecuador. También lo pudiéramos, también lo podemos observar con el gobierno de Rodríguez Lara, ¿okay? Que se da entre el 1972 y 1976. Un elemento importante de estos dos regímenes es la presencia del petróleo, quien le va a dar los recursos para llevar a cabo esa política de tratar de darles respuesta a la sociedad para que evitara, pues, o que dejara su papel de participar en la política. Evidentemente, pues, estos burocratismos autoritarios tampoco resolvieron el problema, aunado a lo que había dejado los regímenes populistas, van a renacer nuevos movimientos populares, nuevos movimientos sociales, que en esta ocasión sí van a estar más claros en pedir reformas realmente democráticas. Y vamos a ver que estos movimientos son tan fuertes que en Perú, por ejemplo, o en Bolivia se llevan a cabo huelgas generales. En Perú, este gobierno gobierno de la Fuerza Revolucionaria de las Fuerzas Armadas tiene que negociar después de esta huelga general en el año 77 la democratización. ¿Ok? Tiene que negociar su salida del poder con los principales partidos políticos del Perú. Cuando hablamos entonces que va a comenzar un proceso de transición democrática ya plenamente en América del Sur, se presenta el problema que las Fuerzas Armadas deben de dejar su papel de gobernantes, ¿ok? De su papel de gobernantes. Esto lo van a hacer, pues, o lo van a establecer a través de acuerdos escritos
o tácitos entre los líderes de las Fuerzas Armadas y los líderes de los partidos políticos. Aunque estos acuerdos debían de llevar a la construcción del profesionalismo militar, que ya nos ha hablado el profesor López y el profesor Betancourt, vamos a observar que no iba en esa dirección totalmente. Vamos a ver, por ejemplo, que en Perú, cuando se está negociando la transición a partir de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, el general Bermúdez Morales le dice a los partidos políticos que la transición que se está llevando a cabo es del sistema de gobierno, no del poder, porque el poder permanece en las Fuerzas Armadas. Vamos a ver en el proceso de también de transición de democratización que se está llevando en Ecuador, que el gobierno de la Fuerza Armada que estaba allí le va a señalar a uno de los candidatos presidenciales o posibles candidatos presidenciales que él no puede participar, que no puede participación. Profesor Alejandro, Sí, ya voy a terminar, vaya, hermano. Sí, ya ok, vamos a muy terminar. bien. No puede participar y que se preocupaba por la realidad política de América en relación con el poder que venía asumiendo los partidos políticos de izquierda. Esto nos va a decir que los acuerdos no fueron en dirección de construir un profesionalismo militar, sino fueron acuerdos donde las Fuerzas Armadas van a mutar hacia un tipo de relaciones civiles y militares de árbitro, en cuanto a que ellas van a mantener el poder a través del Ministerio de Defensa y van a mantener también la construcción de las políticas de seguridad y defensa. Y a través de este poder que logran armar, vamos a ver que se van a enfrentar a los gobernantes y vamos a tener entonces un pretorianismo de árbitros tipo visible. Y eso lo vemos en Ecuador cuando el presidente Eloy Alfaro, el presidente ecuatoriano, se me va el nombre, yo lo tengo por acá, León Febres Cordero, intenta extraditar al guerrillero Eloy Alfaro y enjuiciarlo desde el punto de vista de la justicia civil. Las Fuerzas Armadas se oponen y el hecho va a terminar, o el intento va a terminar, con el secuestro del presidente por parte de un grupo de las Fuerzas Armadas. O cuando vemos que en Colombia, a través del general Reyes, que era el ministro de la Defensa, para ese momento le dice, en una entrevista nacional, dice que se opone a la política de pacificación de Belisario Betancourt, de conceder amnistía, porque él decía que eso era mostrar debilidad cuando ellos estaban ganando o cuando los tanques pues entran al Congreso, cuando el M-19 pues toma, perdón, no el Congreso, el Palacio de Justicia. Entonces allí vemos cómo las Fuerzas Armadas mantienen un control o un arbitraje de manera visible. De manera subterránea lo vamos a ver con el Plan Verde en Perú, que es el gobierno de Alan García, el primer gobierno en el cual, ante la inflación, pues los militares subterráneamente organizaban un golpe de Estado que no se concretó. Posteriormente van a negociar con Fujimori y van a llegar al poder a través de él o sustentando el autogolpe de Fujimori. Y en Venezuela, pues los vemos con las logias militares que se van a ir formando luego de la crisis económica que se venía gestando a partir de la década de 1980 y bueno, que al final termina en dos golpes de Estado, en el cual pues Hugo Chávez se va a establecer como una figura importante posteriormente en la política. Para cerrar, pues, las relaciones civiles y militares dentro del proceso democratizador en América del Sur fueron o iban en dirección de dejar su pretorianismo gobernante y mutaron hacia un pretorianismo de árbitro, ¿ok? Tanto visible como subterráneo, y para el siglo XXI, pues, deja esa gran tarea de tratar de construir un profesionalismo militar, ¿verdad? Que nos permita consolidar un régimen democrático que en este momento parece ir hacia un proceso, para algunos países incluso hay un proceso de ruptura en su régimen de gobierno. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Muy agradecido, profesor Alejandro. Muy bien, excelente. Muchas gracias por su apoyo y por su disertación sobre el tema de las relaciones civiles y militares a nivel sudamericano, ¿no? Un tema bastante amplio. Cada país tiene su particularidad. Ahora le damos la batuta o el testigo al profesor Cristian Garay, ¿no? Que nos va a hablar sobre las relaciones civiles y militares del proyecto ideológico bolivariano en Venezuela.
Voy a presentar un poquito acá la presentación del profesor Garay para que de alguna manera creo que pueden verla acá. Sí, el profesor Garay está actualmente en Chile, reside en ese país. El profesor Garay tiene un doctorado en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. También tiene un doctorado en geografía e historia por la UNED de Madrid. Tiene una maestría y una licenciatura en historia por la Universidad de Chile. Es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile. Su área de investigación son relaciones internacionales, historia y seguridad y defensa. Su área de docencia son metodología de la investigación, seguridad y defensa, relaciones internacionales y también manejan la maestría en política exterior y coordinador de una cátedra sobre seguridad, defensa en la NIME. Es profesor también del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Además, ha publicado más de 60 capítulos de libros, editor de 9 libros, 132 artículos académicos y 16 libros de autoría única, ¿no? En colaboración con unos 2 autores. Bueno, profesor, tiene los micrófonos, bueno, el micrófono en este caso, 10 a 15 minutos de exposición. Muchas gracias. Bien, lo número uno, agradezco la invitación de la universidad. Me permito sugerir algunas cosas, no solo respecto del texto que el año 2015 redactamos con Froilán Ramos acerca de las relaciones civiles militares durante la experiencia de la revolución bolivariana. Lo primero que tendría que decir es que hay que hacer una observación que yo creo que está como en el pórtico de esto. La teoría de las relaciones civiles militares tiene una evidente como tendencia que está relacionada con la teoría de la democratización y que la ciencia política estadounidense que forjó la disciplina ha considerado anómalo cualquier otro tipo de entorno que no sea el democrático y liberal. En este punto, digamos que de vista, nosotros nos encontramos con la encrucijada de remitirnos en estos momentos a un tema más bien de carácter longitudinal, digamos, histórico, cuando notamos que el sistema, el régimen en el cual se encuadran las relaciones civiles militares en Venezuela, solo puede ser considerado tolerantemente competitivo hasta, me parece a mí, el año 2015-2018. Y a partir de ahí, el régimen se vuelve crecientemente excluyente y difumina las divisiones entre lo que llamaríamos en términos bien genéricos la sociedad civil y la sociedad militar. También otra cosa que hay que, digamos, decir es que la teoría genéricamente no normativista, pero eso es al no conseguirse la transición a la democracia, se genera una suerte de análisis descriptivo que está como expectante de que algo ocurra, cuando en realidad la naturaleza del régimen no permite la observación de una fisura entre su mando o control
y las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por tanto, corremos el riesgo, desde el punto de vista del análisis, de estar haciendo arqueología y no ciencia política. La segunda cuestión que me gustaría, digamos, que decir es que en 1999, digamos, el régimen constituyó la base jurídica de las relaciones con las instituciones armadas y añadió el componente revolucionario, componente que se fue modificando, que se fue solidificando, hasta que en la crisis del año 2013 hay una suerte de nueva reflexión acerca de si esta identidad entre el líder, que era Hugo Chávez, y las instituciones armadas, se podía de algún modo disolver. Yo creo que el pensamiento de que con la muerte de Hugo Chávez se terminaba un tipo de régimen que muchos analistas consideraron erróneamente, a mi juicio, de carácter puramente carismático, no entendieron las capacidades de resiliencia de este modelo y cómo Maduro, que no proviene del sistema militar, coopta los altos mandos, los mantiene, los va a limpiar de elementos, digamos que desafecto, y finalmente diluye cualquier disidencia y cualquier posición que en la teoría habría sido aconsejada en la teoría de las relaciones civiles militares como una fórmula de transición a la democracia. Entonces, la coexistencia de esta invocación a la teoría de las relaciones civiles militares va a conteste con edición democrática, que en el mejor, yo diría que en el diseño que más agradaría sería que fuera como en el caso de Chile, a donde el dictador militar resigna el uso de la fuerza, continúa cierto número de años como el comandante en jefe y restituye la autonomía de los civiles en cuestiones militares. Pero eso no ocurre en Chile y eso es una cuestión que es muy relevante. Las relaciones civiles militares en Venezuela son esencialmente relaciones políticas. Dependen del Ejecutivo y del Partido Socialista Unificado de Venezuela. No están al margen de eso. O sea, es una fuerza armada que, como en muchos regímenes de carácter autocrático o no competitivo, obedecen al partido político. Y punto. Y esto yo creo que tiende también a decir cuidado con una adhesión absoluta a la teoría de las relaciones civiles militares. Porque si lo miramos así, hay dos grandes ideas. Una es la clásica de los países del cono suramericano. Las relaciones civiles militares constituyen la
las relaciones entre un civil y un militar que tienen un tipo de visión, digamos, del mundo distinta. La otra, me parece que es mucho más afín, es la que considera las relaciones civiles militares en el dilema del control civil frente a la autonomía militar. Pero, oh sorpresa, en el caso de la experiencia bolivariana, que se torna una experiencia totalizadora, excluyente, justamente lo que se acrecienta es la subordinación militar. No son los militares los que están en su ejercicio, digamos, que el poder, pero son los beneficiarios, la contraparte, el elemento puntual de la arquitectura del régimen mismo. Entonces, claro, si uno lo mirara superficialmente, diría que hay subordinación militar y muy clara, porque salvo algunas situaciones muy específicas, casi siempre ha predominado esa cohesión e identificación de las Fuerzas Armadas y el régimen. Por tanto, la insubordinación no ha sido el punto, y si lo hubiera habido, habría habido evidentemente un cambio de gobierno, un cambio de régimen mismo. Tampoco quiero yo, digamos, decir de que siempre fue la misma situación. Yo creo que hay un análisis que va desde el año 1999 hasta poco antes de la muerte de Chávez, en el que la oposición es medianamente tolerada y en la cual se pudiera hablar de relaciones civiles militares en tanto y cuanto el contenido profesional militar de las instituciones armadas de Venezuela mantiene un rasgo que podríamos llamar propio del monopolio de la fuerza, es decir, que es lo que va con Se me congeló el profesor Garay desde Chile, no militares. sé. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí, aló? Sí, profe, ya volvió la señal. Ya. Ah, ya. Bien. Gracias. De modo que se puede hablar, como se ha dicho acá, de pretorianismo, de carismático, ¿cierto? Incluso de populismo, pero solo me parece a mí hasta el 2013. A partir de que Chávez se muere, Maduro ni busca la persuasión, ni tiene el carisma de Chávez. Recordar que Sebastián Piñera formó parte de la Guardia de Honor en su entierro y nadie se lo criticó. Y entonces, claro, el pretorianismo es una explicación que formó principalmente Domingo Irwin,
mucho como más relacionado con la etapa clásica de la revolución bolivariana. Pero esta segunda, que empieza el 2013, que tiene el 2018 y que luego se va, se va a consolidar en la último simulacro de elección, ya no se trata de un régimen siquiera moderadamente competitivo. Ya el régimen está fuera de esa lógica y el régimen se ve desde afuera mucho como más similar a China, como más similar a Nicaragua, como más similar a Cuba y a Corea del Norte. O sea, ya no es la misma situación en la cual un caudillo, que en ese caso era Hugo Chávez, tenía evidentemente atributos de persuasión que Maduro ni tiene ni ha querido buscarlo. La idea del fascista argentino Norberto Ceresole, que tuvo tanta influencia en Hugo Chávez, líder, pueblo y ejército, hoy día se tiene que ver desde una cierta relajación, pero una cierta relajación digamos, dentro de un punto, que ese punto es la continuidad del rol preeminente de los militares. Los militares son los socios, son los que, como decía su líder, son los primeros elementos para la y se necesitan inicial, consolida lo que yo podría llamar un partido militar. El número de general, el número oficial encargados en 20.000 cuestiones administrativas, no es algo nuevo. Lo hizo Franco, lo hizo Pinochet. El exceso de generales para tener esta suerte de comunicación y lealtad no es algo exclusivo de la experiencia bolivariana, en ningún caso. Pero sí es característica de algo, que es el arrinconamiento, la expulsión de los oficiales de orientación más profesional e institucional que pudieran haber tenido un grado, me parece a mí, de neutralidad. Y sin ella, evidentemente, no es posible la transición. En el año 2015, tanto mi colega Froilán como yo sosteníamos que el monopolio de lo que es la fuerza se dividía entre lo que eran las instituciones más, digamos, tradicionales, ejército, armada, aviación y la Guardia Nacional, pero se advertían fuerzas nuevas, la milicia bolivariana y la Guardia Territorial, que es más bien una especie de fantasmagoría. Pero hoy día, si tuviéramos
Profesor Garay, ¿puede que redondeando, por sí, favor, para finalizar? que vaya finalizando, ¿sí? Sí, profesor, vaya poco a poco ya cerrando la exposición. Ya, bien. Yo diría que hoy día no es posible concebir las Fuerzas Armadas como algo distinto a lo que es el régimen. El control político del Ejecutivo tiene un primer anillo, que es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, un segundo que es la Guardia Nacional, y hay otro que está en la periferia, que son las milicias y los colectivos, que ya desde el asesinato de Óscar Alberto Pérez, el 2018, ¿cierto?, se ven como ya consolidadas. ¿A qué es lo que va? ¿O qué es lo que hay? Hoy día nosotros diríamos que hablar de relaciones civiles militares a lo más se puede hacer hasta el 2018. Luego tenemos que simplemente describir cómo es que funciona el aparato militar en relación al régimen. Al fin y al cabo, como el año 2015 dijimos, los militares se han convertido en un equivalente a otros grupos del entorno de su entorno bolivariano. Para ascender hay que efectuar declaraciones de adhesión. Y eso habla de que un modelo de relaciones civiles militares aplicado hoy día seguramente no sería ni descriptivo ni útil, contrariamente a lo que uno tendría que haber, digamos, que dicho. Eso, gracias. Está bien, profesor. Muchas gracias por su disertación. Muy agradecido por su opinión y su comentario, porque este trabajo usted lo hizo a dos manos, una revista académica, junto al profesor Roland Ramos, que también fue profesor de la Universidad de Simón Bolívar, actualmente se encuentra en Chile, siendo la docencia universitaria y también la investigación histórica, ¿no? Ahora sí, abrimos un pequeño compacto de preguntas y respuestas. Acá, no sé, pueden hacer las preguntas en la sala del chat, la reunión, para cualquiera de los ponentes del día de hoy. Le agradecemos a la profesora Carlos Monserrat por estar presente. La profesora Carlos Monserrat también es entusiasta investigadora de estos temas. La tuvimos la otra vez presente en estos espacios con su disertación en torno a temáticas muy parecidas a esta. Ajá, hay una pregunta por ahí. Bueno, vemos a Saúl Barbosa agradeciendo, ¿no?, al doctor Garay, pues, su apoyo y por su disertación en este día, ¿no? También ha estado un poquito complicado por la conectividad al internet. Ha afectado un poco la transmisión, pues, de esta actividad académica. No sé, ¿qué más por allí? ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? Pueden hacerla por el chat. Y digamos, pues, no sé, cualquier interrogante, cualquier formulación de alguna duda en torno a las ponencias que fueron presentadas por los profesores Richard López, Alejandro Rodríguez, José Betancur y Cristian Garay, procedente o estando acá, procedente allá, bueno, ubicado en Chile, en este caso. Ajá, hay un mensaje por aquí, vamos a ver quién será. Ahorita tenemos al profesor Frank Rodríguez, bienvenido, profesor Frank, entusiasta también, investigador, ¿no?, venezolano, muy pendiente de estos temas y que
me interesa de alguna manera esta investigación desarrollada por el doctor Domingo Iglesias, porque por cierto en Venezuela, Tampoco para que gracias a sus trabajos. me respondas tan feo, sabiendo que digo la verdad. O sea, ahí cuando tú dices lo que me ha tratado bien y todo eso, es la verdad. Tampoco es porque me diga, bueno, si tú lo dices, bueno, si te da la regla. Usted, por favor. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moronta, por estar presente acá. Bueno, una pregunta, profesor, ¿no? Profesor Garay, disculpe, ¿qué rol vería esa reconfiguración de las relaciones civiles y militares a los servicios de inteligencia militar? ¿Cómo el caso de dirección de inteligencia militar en ese nuevo sistema? No sé si usted de alguna manera puede responder esa interrogante. Uy. Los servicios de inteligencia a reducirse, a extirparse, porque son como el núcleo de comunicación, no solo con el régimen mismo, sino con las instituciones. Entonces, evidentemente que si hubiera un colapso futuro, cosa que yo dudo, de lo que es el régimen, evidentemente, si uno fuera dentro de lo que sería el esquema o recetario clásico de los democratizadores, hay algo así en un libro de Huntington, sería primero que nada disolver el rango eh, de las instituciones de, relativas a información y a inteligencia. Pero eso no se va a conseguir si no hay una renuncia por sí misma de lo que es el régimen mismo. Miren, las mejores transiciones son siempre que hacen sin sangre, e incluso a veces sin una venganza. Sudáfrica, ocurrió en España. O sea, cuando hay un sector del mismo régimen que se torna de algún modo aperturista, lo que por ejemplo en el caso de Francisco Franco fue la contraposición entre lo que se llamaba, digamos, el búnker y el resto. O sea, y ahí la actitud de la democracia cristiana que estaba detrás apoyando el partido que existía fue, digamos, decisiva. Yo advierto esto sobre en qué contexto la teoría de las relaciones civiles militares es útil, porque también tiene una carga que, como más de algunos de los que habló López, digamos que Pérez Tancur, dijeron, corresponde a un modelo liberal, evidentemente, a un modelo donde hay una separación, digamos, de poderes, etcétera. Pero si eso no se da, no podemos creer que los que hacen el análisis civil militar puedan seguir insistiendo en las capacidades normativas o predictivas, porque Bien, en muy bien. realidad no sabemos futuro. Eso.
Muy bien, profesor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte del doctor acá, David Petit, que también está en Chile, venezolano, ¿no? Para el profesor Betancur acerca de la transición poco-mesista abordada en su disertación, pudiera entenderse un periodo ¿no? Perejimenista. Son parte de, bueno, esta pregunta se la hace el profesor Betancur, David Petit. Realmente, pues, Ya va, para revisarlo bien, porque la conexión está sí, está muy insidiosa, sí, fastidiosa también a la vez. abordada en su disertación, pudiera entenderse periodo perejimenista como parte de dicha transición o son militares que va a surgir justamente después del gomecismo, sí, puede una relación, pero esta relación va a estar marcada justamente por específicamente la dinámica internacional en la cual se da el periodo. ¿Qué tenemos? Periodo 1936, tenemos justamente a la previa la confluencia de la ideología comunista, fascista, nacionalsocialista, donde en el caso venezolano vemos las tres aquí insertas. De hecho, en Venezuela, este, de la Cruz Marine, que vino a Venezuela en el año 38, si no me equivoco, tenemos la sala de los oficiales navales haciendo el saludo nazi en el Panteón Nacional, tenemos también desde delegación el partido nazi, pero a su vez vamos a ver cómo oficiales que eran trasladados para hacer estudios, y entre ellos Pérez Jiménez, van a Perú, y ciertamente van a recibir formación, no solamente en su especialidad militar, sino también formación política. Un debate recurrente sobre el tema que vemos sobre cómo se va desarrollando el tema militar, el desarrollo pretoriano en toda la región, es justamente de que lo que se denomina la internacional de las espadas, justamente va a surgir allí y lo vamos a tener como una especie de posición de un grupo de militares de corte fascista en el cual el nacionalismo pesa demasiado, los cuales cuando regresan a sus países se van a convertir en árbitros para enfrentar al comunismo. De hecho, el general Iván Darío Jiménez Sánchez, en su libro Los golpes de Estado de Catota Caldera, asimismo como otros autores van a señalar que una de las causales de la crisis del año 48 va a ser justamente el hecho de que vamos a ver a oficiales que vienen justamente de estas camadas formadas en el Cono Sur, que van a llegar con una mentalidad de decir tenemos que enfrentar el comunismo. A ello vemos también los informes de inteligencia que van a presentar los servicios estadounidenses, en que cuando ellos hacen un paneo general de la región sobre qué países eran más susceptibles de caer en manos del comunismo, colocan Venezuela como primer país en ese peligro por el alto rol que tenía el Partido Comunista de Venezuela en el sindicato petrolero. Y recordemos que el petróleo era, y sigue, bueno, para ese momento y sigue siéndolo, un área vital, pero más en ese momento, en el año 48, 50, que estamos en plena Guerra Fría, en el inicio de la Guerra Fría, perdón, ven a Venezuela como un elemento, un eje, el cual no podían permitir que sea el golpe de Estado de 1948 contra Rómulo Gallegos, que es justamente por ese mismo enfrentamiento que vamos a ver. Pero si una continuación, podría decirse que una continuidad, ciertamente, como yo lo dije en mi exposición. Lo que vamos a ver justamente en el periodo durante Gómez, o sea, la etapa final de Gómez, López, Angarita, vamos a una confluencia de ideas, El país no solamente que va a llegar el tema de militares con una especialidad militar, también va a haber militares con una visión de pensamiento distinto, pensamiento que puede ir bien sea hacia una visión de fascismo o bien sea hacia una visión más abierta al punto de vista liberal político, militares que comienzan a entender las nuevas dinámicas que se van dando y ciertamente la década de los 60 fue el periodo más crítico de las Fuerzas Armadas porque van a generar los polvos que van a terminar en los lodos actuales. Entonces sí, hay una continuidad, ciertamente. Una continuidad, pero con dinámicas muy particulares. Muy bien, profesor Betancourt, muy buena su respuesta, excelente. Hace una buena punto, pero ahora la profesora Carlos Montserrat también tiene una pregunta, ¿no? Entonces, para cualquiera de los ponentes, ha sido disuelto el pretorianismo y las Fuerzas Armadas subordinadas a las decisiones políticas. ¿Quién podría responder este profesor Alejandro Rodríguez? No sé, que trabajó Ha sido disuelto el petronarismo y las Fuerzas Armadas subordinadas a las decisiones políticas. No.
Evidentemente ya no es un pretorianismo visible, se ha movido hacia un pretorianismo subterráneo. Y la dificultad de estos pretorianismos subterráneos, pues, es que no son difíciles de detectar hasta que se hacen visibles, como por ejemplo el golpe de Estado del 92 en Venezuela. Evidentemente hay regímenes, como el caso venezolano, donde pues, el pretorianismo es más evidente, pero mayormente son pretorianismos subterráneos y, pues, repito, es difícil observar qué tanta influencia pueden tener en esas decisiones políticas. Por ejemplo, en Ecuador, perdón, en Colombia, cuando se ataca en el régimen de Uribe las posiciones de la guerrilla, qué tanta presión pudo existir para tocar tierras o fronteras de otras naciones, como fue el caso cuando se tocó las fronteras con Ecuador, ¿no? Entonces, bueno. No ha desaparecido totalmente, sigue siendo una tarea para la democracia del siglo XXI, pero repito, son más subterráneas desde mi punto de vista que visibles. No sé si el profe Garay tiene otra visión o el profe Betancourt. Bueno, está bien. Muy interesante, profesor, su disertación y su respuesta a la pregunta elaborada por la profesora Carol Bolson Herrera. Yo creo que ya. Germán, Dígame. Ah, sí. Germán, quisiera también responder la pregunta de la profesora ¿Cómo no? Carol. ¿Cómo no? Porque tiene. Sí, fíjate ¿Cómo bien, no? la pregunta que hace la profesora Carol es bastante pertinente, ¿no? Observando el problema venezolano actual, del problema pretoriano, yo diría que aquí el pretorianismo que se vino construyendo, es que hay que entender algo también, Germán, y a todos los que están presentes. El pretorianismo es un pretorianismo que comenzó a construirse a finales de la década de los 60, inicio de los años 70. Esto lo tenemos en qué sentido. Recordemos que año 64, lo que se denomina las guerrillas venezolanas estaban literalmente ya derrotadas militarmente. Y ellas tienen que reconfigurar, pasar de lo que es la victoria rápida, es decir, la toma del poder por las armas, a lo que es Armada de Liberación Nacional, donde teníamos a Douglas Bravo, teníamos a Pedro Duno, teníamos a varios. Ellos comienzan a pensar en algo que a partir de lo que es la experiencia de la Revolución Cubana, sobre todo considerando el factor de unificar lo ideológico, pero sobre todo con elementos nacionales para poder ellos infiltrar, permear las ideas revolucionarias, ellos comienzan a explotar en Venezuela la tesis del bolivarianismo, de todos los escritos marxistas-leninistas en América Latina, desde el inicio del siglo XX, Hicieron una pregunta, pero hasta ahí no he llegado yo. no se le ve rastro, no se ve rastro de Bolívar. O sea, de hablar de Bolívar marxista, Bolívar asociado al socialismo, nada. ¿Cuándo es que comenzamos a ver justamente esta asociación de Bolívar con socialismo? A partir de 1969, donde vamos a ver por un lado a Pedro Duno sacar emprendiendo una labor justamente en lo que viene siendo la construcción de lo que se denomina, o lo que yo denominaba en ese momento, el árbol de las tres raíces, es decir, cómo lograr la confluencia, la idea marxista, leninista, revolucionarias en lo que es el pensamiento histórico venezolano. Sencillo, tomamos un poquitico de Bolívar, combinamos y tenemos justamente una idea propia revolucionaria del mismo que al pretorianismo que se vino desarrollando en Venezuela desde la década de los 30, 40 del siglo XX, o el pretorianismo que se construyó a partir del año 70. O sea, es la gran pregunta. Mi respuesta sería la siguiente. El pretorianismo que se construyó a partir de la década de los 70, yo sí podría decir que está entrando en un punto de crisis, en un punto de crisis muy importante. Sin embargo, y esto es un elemento que se debe tomar en consideración, ojo, es una hipótesis mía, que se debe tomar en consideración de cara a una posible transición democratizadora es
cómo lograr contener o controlar ese pretorianismo tradicional desarrollando de la década de los 30-40, porque ahí es donde vamos a tener verdaderos problemas. Ahí vamos a tener verdaderos problemas. Y yo creo que allí es el punto en el cual historiadores y politólogos tenemos que trabajar en pensar, ok, ¿cómo abordamos este problema? De hecho, uno de mis trabajos publicados justamente eso, buscando como de descifrar qué se puede hacer en caso de con el problema pretoriano. Y yo planteo y hago la interrogante, es un problema sin solución. Porque aquí recuerden bien que el problema pretoriano descansa, el problema pretoriano venezolano, en que los militares se consideran máximos árbitros de la nación, incluso por encima de la soberanía, es el tema de ese arrastre de fósil histórico, de que la independencia no se hizo en el templo de Santa Rosa de Lima. No, la independencia se hizo realmente en los campos de batalla y los militares están destinados a dirigir la nación. Entonces, hasta tanto no logremos sacar o modificar o ir haciendo cambio en esa idea de bolivarianismo militarista con el que venimos arrastrando desde Gómez hasta acá, caramba, ahí no vamos a poder lastrar el problema. Esa es mi pequeña contribución, profesor Viejo. Excelente, profesor, sí. Un tema bastante de estudio, ¿no? Y de sentarse, ¿no? A revisar las variables que más, ¿no? En estos años que las variables van cambiando, no sé, con las condiciones políticas y otros Germán, elementos. Ah, sí, un comentario antes de que vayas a cerrando ya la actividad. uno, profesor. ¿Cómo no? Invitamos a todos los asistentes que tengan curiosidad o sean investigadores sobre las relaciones civiles y militares, que en el Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri, pues contamos con una línea de investigación fundada por el profesor Domingo Irvi sobre las relaciones civiles y militares. En la actualidad, pues la línea es coordinada por el profesor José Manuel Astudillo, ¿no? Entonces, estamos a la orden por acá, por el Mario Briceño, para cualquiera que quiera participar, consultar, activo, o estar como un investigador activo dentro de nuestra línea de relaciones civiles y militares. Sí, muy bien, profesor, sí, excelente esta línea, ¿no? Y tiene usted el Centro de Investigaciones Históricas para el Diseño, ¿no? Ha sido elaborado bastante en cuestión de estos estudios, ¿no? Bueno, quería ya agradecer a todos acá por su participación, a la profesora Alicia Velázquez por el apoyo también en la moderación y en el apoyo logístico de la actividad, ¿no? Y quería también hacer mención a las profesoras Marta Armas, Elizabeth Torres, Rosángel Álvarez, Lorena Puerta, que también facilitó el apoyo con la plataforma Zoom, Alejandro Rodríguez. El profesor Alejandro Rodríguez también ha sido bastante importante en esta actividad, ¿no? Y de los ponentes, Richard López, José Betancourt, Alejandro Rodríguez, el profesor Cristian Garay, que amablemente se conectó allá desde Chile, ¿no? En Santiago de Chile, la ciudad capital de este país, ¿no? Y bueno, agradecemos también a los participantes, a las personas que interesan en esta sala, específicamente a los estudiantes de la Universidad de la sede litoral, que presenten en estos espacios digitales, ¿no? Bueno, muy agradecido por todo su apoyo. Disculpen las interferencias del caso, porque el internet para hoy es un poquito difícil con la conectividad. Muchas gracias y agradecido por su participación. Que pasen una buena tarde para todos. Germán, profesores, amigos, gracias por todo. Gracias, Germán, por la invitación. Muy agradecido y esperando la próxima ocasión. Muchas gracias, a todos. profesor. Gracias a todos. Muy bien, excelente, profesores. Y agradecido a los profesores Carlos Rodríguez, Carlos Montserrat, José Moronta, Alejandro Petit, Petit también presente por acá. Otros espacios. Gracias a ustedes. Excelente actividad la de hoy. Muchísimas gracias. Esto creo que va a quedar grabado y bueno, se le agradece por su participación y disposición de tipo particular.